Voy a hablarles sobre el conocimiento de su voluntad. Qué importante es tener el conocimiento de la voluntad de Dios. Colosenses 1, versículo 9. Dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí en este versículo, San Pablo dice que él está orando, pidiéndole a Dios para que los cristianos de Colosas, y yo hago la misma oración para que los cristianos de esta congregación, los hijos de Dios que se congregan en este lugar, sean llenos del conocimiento. Fíjense, llenos ¿de qué? Del conocimiento de su voluntad. La palabra clave en esta frase es la palabra llenos. Esta palabra llenos viene de una palabra griega que es pleroo. Y esta palabra significa, habla de algo completo, algo total, algo grande, algo que llena, ¿sí? Pero tiene una connotación de estar completamente controlado. En este caso, fíjate, que sean llenos del conocimiento de Dios, para que el conocimiento de Dios, al estar llenos, estén completamente controlados por el conocimiento de su voluntad. Hay cristianos que no saben ni qué onda, no saben ni qué. Una vez un pastor, fíjense, terminando una conferencia, él tiene más de 25 años en el pastorado, se me acercó y me dijo: pastor, ore por mí. Sí, ¿cómo no, pastor? ¿Cuál es la necesidad? Es que no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Cómo? ¿Tú eres pastor y no sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Eso es trágico, ¿no es cierto? Entonces, dice, para que sean llenos, completamente controlados del conocimiento de la voluntad de Dios. Los discípulos, hay un pasaje en la Biblia, cuando ellos iban en la barca, y dice que se llenaron de temor. Y esta palabra "se llenaron de temor" es la misma que aparece aquí, que Pablo usó, que sean llenos del conocimiento, que el conocimiento de la voluntad de Dios los controle. Entonces, cuando dice que se llenaron los discípulos de temor, significa que el temor los controló. ¿Alguna vez han sentido temor? Todos somos susceptibles a sentir temor, pero que nos controle el temor, eso no es bueno para nosotros. Porque cuando el temor nos controla, perdemos la ubicación, perdemos la prudencia, perdemos muchas cosas. Una vez íbamos en un camión allá en México y entonces íbamos por una calle así que había una curva. Entonces yo iba sentado en el lugar donde estaban las ruedas. Entonces con el peso de la gente, cuando dio así una curva, las llantas pegaron en la lámina. Entonces eso produce una fricción y salió humo. Y entonces unas señoras que iban ahí empezaron a gritar: "Se está quemando el camión, se está quemando el camión". Y todo el mundo empezó a gritar, una gritadera, y el chofer frenó y la gente empezó a romper los cristales y a salirse por las ventanas porque se estaba quemando el camión. Y yo iba junto a las llantas, o sea, iba sentado y aquí estaban las llantas, ¿no? Y del temor me quedé así, inmóvil. Entonces yo iba con un amigo, yo no era cristiano en ese entonces, y me decía, era un primo mío, y me decía: bájate, y yo agarrado así, del temor, me controló totalmente el temor. Dice la Escritura que cuando los discípulos estaban orando ahí en el aposento alto, fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Y ahí es la misma palabra que aparece ahí. Fueron
completamente controlados por la influencia del Espíritu Santo. Y todos hablaron en lenguas y estaban en una atmósfera espiritual impresionante. También dice la Escritura que Esteban estaba lleno de fe. Era un hombre lleno de fe, lleno de sabiduría. Y es la misma palabra que significa completamente controlado. Entonces Esteban estaba completamente controlado por un espíritu de fe y de confianza en Dios cuando lo estaban apedreando. Entonces, de lo que nosotros estemos llenos, estamos controlados. Si tú estás lleno de envidia, pobre de ti. Estás controlado totalmente por la envidia. Si estás lleno de celos, pobre de ti. Si estás lleno de afán por las cosas de este mundo, ay, lamento mucho tu condición. Es horrible estar lleno de esas cosas. Por eso Pablo deseaba que los cristianos en Colosas estuvieran totalmente controlados, llenos ¿de qué? Del conocimiento de su voluntad. Qué diferente. Porque de lo que estamos llenos es lo que nos controla. ¿Se acuerdan que Jesús dijo de la abundancia del corazón habla la boca? Es decir, lo que va a salir de tu boca es de lo que está acá adentro, que es de lo que estás lleno. Yo les digo a los cristianos, les digo, miren, es muy fácil darse cuenta cuando una persona está amargada. ¿Cómo? Pues por lo que habla. Siempre se está quejando, siempre no le gusta nada, siempre está inconforme. Entonces tú lo miras y dices, no, este está lleno de amargura. Y eso controla las vidas de muchas personas. Entonces Pablo dice, no, yo quiero que ustedes sean llenos, no de esas cosas, sino del conocimiento de su voluntad. Ahora, la palabra conocimiento, digan todos conocimiento, díganlo fuerte. Conocimiento, es una palabra muy importante en la Biblia. Esta palabra viene del griego epignosis, y esta palabra que se tradujo conocimiento significa pleno entendimiento. O sea, que estén llenos de un pleno entendimiento. Significa también pleno discernimiento. Discernir es saber juzgar las cosas con inteligencia. Saber distinguir perfectamente entre lo que es bueno y lo que es malo. Entre lo que es lícito, lo que conviene y lo que no es conveniente para nosotros. Entonces, el conocimiento es un pleno discernimiento, un pleno entendimiento. Conocimiento también significa plena información que tú vas metiendo a tu espíritu a través de la palabra de Dios. Fíjate, en Efesios 1:17, pon una señal aquí, porque vamos a volver a Colosenses. Y vamos a Efesios capítulo 1, versículo 17. Efesios 1:17. Y Pablo está orando aquí por los efesios, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ¿qué haga? Les conceda, significa. ¿Qué? Un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Sabemos que tenemos los ojos naturales, pero los espirituales esos nos sirven, ¿para qué? Para ver las cosas espirituales. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, fíjense, entendimiento. ¿Ah? ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Al estar llenos de materialismo y las cosas de este mundo, no nos damos cuenta de lo que Dios tiene para nosotros, que son las riquezas espirituales, que esas trascienden la eternidad. Las cosas de aquí del mundo, esas son pasajeras. Y Jesús prometió añadírnoslas si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero no es el fin en sí mismo aquí para nosotros los cristianos en este mundo, aunque las necesitamos para vivir, pero que no estemos llenos de los afanes de este mundo, sino llenos del conocimiento de su voluntad.
para que sepamos qué es lo que nos ha concedido, cuál es mi futuro, qué espero yo aquí en la tierra, etcétera, etcétera. En Filipenses 1:9, está adelantito de Efesios, Filipenses 1:9, Pablo también oraba por los filipenses y dice, y esto pido en oración, Filipenses 1:9, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo, ¿qué? Conocimiento. Que el amor, dice, abunde en ciencia y en todo conocimiento. Entonces, fíjate, necesitamos el conocimiento de la voluntad de Dios para saber cómo conducirnos aquí en esta vida. Fíjate, mientras que el mundo se pierde en lo relativo, el mundo tiene valores relativos. ¿Qué significa valores relativos? Significa que lo que a una persona le parece bueno, al otro le parece malo. Por ejemplo, en el mundo hay gente que rechaza la homosexualidad, pero hay otros que dicen, no, pero se aman los dos tipos. No es malo, lo que importa, lo que vale es que se amen los dos, aunque sean hombres. Esos son los valores relativos. O sea, lo que para mí es bueno, para otro es malo. Lo que para aquel es malo, para mí puede ser bueno. Y así se rige el mundo, con valores relativos, no son valores absolutos. Sin embargo, para los cristianos está establecido que la palabra de Dios, ¿cuántos trajeron su Biblia? Ahí está la palabra de Dios. Aquí está la voluntad expresada de Dios. Y para nosotros los cristianos está establecido que que en la palabra de Dios están los valores absolutos, no relativos. Lo que Dios llama pecado, debemos llamarlo pecado. Lo que Dios llama bueno, debemos llamarlo bueno. Pero ¿cómo vamos nosotros a distinguir entre lo bueno y lo malo si no obtenemos valores absolutos? Por ejemplo, ¿qué dice Dios acerca de la homosexualidad? Es rechazada al 100% por Dios, porque ese no es el diseño de Dios. ¿Estamos o no? ¿Qué dice la Escritura? ¿Cuál debe ser nuestro valor absoluto en cuanto al perdón? Que es total a cualquiera que te ofende, ¿no es cierto? Pero el mundo dice, te perdono, pero no olvido lo que me hiciste. Eso no es el perdón. Entonces nosotros obtenemos nuestros valores absolutos, nuestros principios, ¿de dónde? De la palabra de Dios. Esos valores absolutos, principios absolutos, son los que van a regir nuestra vida de fe y de conducta. Dios lo estableció de esta manera y así es, son principios y valores absolutos. Ahora bien, el conocimiento de los valores, de los principios, de los mandamientos absolutos de Dios, fíjense otra vez, el conocimiento de esos valores es vital para un cristiano. Es vital porque solamente por medio de ellos conocemos la verdad de Dios. Es increíble que haya iglesias en la actualidad que se dicen iglesias cristianas y no abren la Biblia. Yo no entiendo eso. Si no abren la Biblia, entonces ¿cómo van a conocer la verdad de Dios? Los principios y valores absolutos de Dios. Tenemos que ir a la Biblia para poder estar llenos del conocimiento de su voluntad. Escúchame bien, cada que tú tengas un problema de cualquier tipo que sea, siempre ve a ver qué dice la Biblia al respecto. Por ejemplo, tienes un hijo rebelde. Bueno, ve qué dice la Biblia al respecto. Busca. No se tienen que conformar con lo que aprenden el domingo y luego cierran la Biblia durante toda la semana. Así como nos afanamos en ir al partido de béisbol o de fútbol y dedicamos horas, hermanos, hay que dedicarle tiempo
a las cosas de Dios, a la palabra de Dios. Porque si no, no sabemos cómo conducirnos en esta vida y vamos tropezando y tropezando y tropezando porque no estamos llenos del conocimiento de su voluntad. Alguien puede pensar, uy, qué aburrido. Si alguien piensa qué aburrido es esto, es porque no ha nacido de nuevo. Porque cuando alguien ha nacido de nuevo, está interesado en las cosas espirituales, ¿no es cierto? Ama a Dios, guarda su palabra y, como hemos estado hablando, están comprometidos con la verdad, porque su palabra es la verdad. Entonces, fíjate, este conocimiento de los absolutos de Dios nos ayuda para vivir una vida que agrada a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Fíjate lo que dice Jeremías, capítulo 9. Busca en Jeremías, es un profeta que habló tremendo. Jeremías, capítulo 9. En el versículo número 23. Fíjate lo que dice ahí. Así dijo el Señor, Jehová, el que es el Eterno. Dice, no se alabe el sabio en su sabiduría. Que diga, no, yo he obtenido tantos títulos. Aquí sabiduría es sabiduría terrenal. Yo soy egresado de Harvard, y pues qué bueno, ¿no? Pero dice, no te alabes en eso, ni en su valentía se alabe el valiente. Dice, no, yo no le tengo miedo a nadie, que yo me le paro enfrente. Y bueno, está bien, eres un hombre valiente, pero no te alabes en eso. Ni el rico se alaba en sus riquezas. Ah, mira, todo esto lo he logrado yo, porque yo sí trabajo, le echo ganas y por eso tengo esta casa tan bonita y pues gloria a mi nombre. Ay, sí. Bueno, está bien, ¿verdad? Dios te ha bendecido, pero no te alabes en tus riquezas. Disfrútalas si Dios te las ha dado, pero no te alabes en ellas. Fíjate lo que dice el 24. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Wow. En entenderme. ¿Cuántos cristianos les pasa una situación? No entiendo. Ah, pero tienes riquezas, eres bien valiente y no sé cuánta cosa, pero no entiendes. ¿De qué te sirve? A las primeras de cambio viene una prueba, viene una situación y no saben qué hacer. Se les cierra el mundo. No saben si Dios está tratando con tu orgullo, con tu soberbia. No entiendes si Dios te está probando tu fe porque te quiere llevar a un nivel más alto. No entiendes. Y se frustran. Ay, ¿por qué a mí, Dios mío? ¿Qué mal hice yo? ¿No entienden? Pues no, que Dios es amor, dicen. ¿Por qué permitió que me robaran el auto? Pues no entiendes. No entiendes por qué pasan las cosas. Si eres de los que le echan la culpa a Dios, no lo conoces como deberías de conocerlo. En esto, sí, alábese el que se hubiere de alabar. ¿Qué significa? Alabarse, es decir, estabas pasando una situación y dices, Dios está tratando conmigo. La palabra de Dios dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Yo sé que Dios está obrando en mi favor. Él va a obrar a favor mío, aunque ahorita me duele. Eso es alabarse, en entender a Dios y conocerlo. Pablo le dijo a los corintios, me temo que ustedes no conocen a Dios. Lo habían conocido en el sentido que habían recibido la salvación, pero no conocían por qué Cristo, por qué Dios a veces permite cosas, a veces hace cosas, por qué obra de esta manera, por qué a algunos les da abundancia de riquezas y a otros los mantiene del pan necesario y a otros los tiene al día. ¿Por qué? ¿Y por qué a él sí le das y por qué a mí no? Porque él es diferente a ti. Porque a lo mejor si te da más de lo que tienes ahora, te le vas, te pierdes. Entonces, dice, alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Dios.
Y como Dios, Él obra como le da su gana. Pero siempre, en el caso de los hijos de Dios, siempre lo hará a nuestro favor, para bendecirnos. Amén. Vamos otra vez allá a Colosenses. Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Fíjate que la Biblia nos advierte acerca del peligro de la falta de conocimiento. Nos advierte una y otra vez. Por ejemplo, en Isaías, tiene esa señal aquí, vamos a Isaías capítulo 5. En el versículo número 13. Isaías 5:13. Ya no les ponen los versículos acá en la pantalla, qué bueno. O si así no leen la Biblia y luego menos si les ponen los versículos ahí. Qué bueno, Memo, que te felicito. Ya no les pones los versículos ahí atrás. Que se oigan que las Biblias se ojean, ¿verdad? Aunque ahorita algunos andan por el Apocalipsis allá buscando. Isaías 5, versículo 13. Dice, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. No tuvo conocimiento. Fue llevado preso, fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Fue llevado cautivo porque no tenía conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De Dios. Al no tener conocimiento de Dios y de su voluntad, ¿cómo vas a vivir para Dios? ¿Ah? Vamos a otro versículo, Oseas capítulo 4. Oseas capítulo 4, está en la página 1197, bueno, de mi Biblia. Oseas capítulo 4, versículo 6. Me espero que lo encuentren, me gusta que muevan la Biblia. Por eso yo predico largo, porque me tengo que esperar, pero me gusta que la gente vea en su Biblia. Como dice Armando Alducin, si no trajiste Biblia, júntate con uno que sea cristiano. Oseas 4:6, dice así, mi pueblo, otra vez, ¿quién? Su pueblo de él. ¿Qué le pasó a su pueblo? Fue destruido, fue derribado. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento de su voluntad. Pero aquí la razón en este pasaje del por qué el pueblo no tenía conocimiento de Dios fue por lo que viene abajo, fíjate. Aquí le está hablando a los sacerdotes que eran los encargados de enseñarle al pueblo la palabra de Dios. Y sigue siendo el mismo principio ahora. Si un pastor, mire, si aquí no le enseñan la palabra de Dios, mejor váyase. ¿Dónde estás, Memo? ¿Oíste lo que te voy a vaciar la iglesia? Si usted ve que aquí nos enseñan la palabra de Dios, váyase y busque un lugar donde le enseñen la palabra de Dios. Porque fíjese lo que le sucedió aquí a los sacerdotes, a los maestros de la Biblia, dice, por cuanto desechaste el conocimiento, o sea, lo tuviste en menos, lo menospreciaste. No les enseñaron la palabra de Dios, dice, yo te echaré del sacerdocio. ¿Ven? Tú desechaste el conocimiento de mi voluntad, no se lo enseñaste a la gente, y mira nomás cómo está la iglesia. Entonces, como tú menospreciaste, le dijo a los sacerdotes, yo también te voy a desechar a ti. Así como tú desechaste el conocimiento de mi voluntad, de mi palabra, yo te desecho del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, estoy en el versículo 6, yo también me olvidaré de tus hijos. Wow. No quisiste mi ley, no quisiste mi palabra, no te deleitabas en ella, la tenías en menos. Cuando tenías un problema, ibas con el psicólogo. ¿Saben qué es eso? Yo no concibo que un cristiano vaya con un psicólogo. Yo no tengo nada en contra de psicólogos, de ellos. ¿Saben? Ustedes no se imaginan cuántos psicólogos tengo allá en la congregación, un montón. Dice, oiga, pastor, no vamos a tener trabajo.
No, trabajo con los de aquí adentro, no. Allá, con los locos de allá afuera, ya háganse ricos si quieren. ¿Por qué? Porque un cristiano, escúchenme bien, tiene al psicólogo de psicólogos, que es Dios. ¿No es cierto? Entonces, fíjate que el problema de la gente, como vive la gente, los problemas en los que se mete, todos son problemas de conducta. A ver otra vez. Todas las tragedias de la vida y lo que vivimos y cómo vivimos, todo viene por nuestra conducta. ¿Sí o no? Entonces, ¿en dónde encontramos nosotros los consejos para alinear nuestra conducta? En la palabra de Dios. ¿Qué no dice el Señor una y otra vez? Si obedeciereis, si guardares en tu corazón la palabra de Dios, mi palabra, yo también te bendeciré. Bendito tu salir, bendito tu entrar, bendito tus hijos, bendito tu trabajo. Donde pongas la mano, ahí yo pongo la bendición, dice el Señor. ¿No dice así? Entonces, aquí encontramos el conocimiento de su voluntad. Entonces, si todos nuestros problemas son por cuestiones de conducta, ¿en dónde encontramos las normas de conducta para nosotros? Aquí. Entonces, cuando tú tengas un problema, no vayas con el psicólogo. Saúl, el rey Saúl, rey de Israel, fue y consultó una divina. Se olvidó de la palabra de Dios y murió de una manera horrible, se suicidó. Yo no concibo, mucho menos, la Biblia no lo contempla siquiera, la posibilidad de que un hijo de Dios piense en suicidarse. En primer lugar, yo dudaría que es hijo de Dios. Porque no se ve eso en la Biblia. Entonces, fíjense, qué tremendo es esto. Por cuanto tú desechaste el conocimiento, yo te desecho también. Ahora, ¿cómo se obtiene el conocimiento? ¿Cómo se obtiene el conocimiento de Dios? Bueno, en primer lugar, es deseándolo. Si tú no lo deseas, pues no pasa nada. Primero es desear el conocimiento de Dios. En Juan 7, si van allí al Evangelio de San Juan, Juan capítulo 7, versículo 17. Primero hay que desear, querer el conocimiento. El que quiera hacer la voluntad de Dios, el que quiera. Si no quieres, pues que Juan Diego te bendiga. Pues, ¿qué más te puedo decir? El que quiera hacer la voluntad de Dios, el que quiera. Si no quieres, pues no la hagas. Entonces, ahí está implicando voluntad personal. Tienes que quererla, tienes que desearla. Si no lo deseas, si quieres seguir viviendo como vives hasta ahorita, a mí nadie me dice cómo debo de vivir, porque yo hago lo que quiero. Sí, y se te respeta. Pero no se te olvide que tú vas a vivir el producto de tus decisiones que hagas. Te voy a poner un ejemplo. Ahorita, como simple ser humano, como cristiano, y luego como pastor y como padre de familia y como esposo, la manera en que yo vivo ahorita, hoy, mi realidad hoy, es producto de las decisiones que yo tomé en el pasado. Ahora, si mis decisiones estuvieron basadas en el conocimiento de su voluntad, es inequívoco, hermano. Dios bendice tu camino. Dios bendice lo que haces. Pero ¿cómo vamos a poder tener decisiones certeras si no conocemos, si no tenemos conocimiento de su voluntad, si no estamos llenos del conocimiento de su voluntad? Entonces, fíjate,
Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Jesús está hablando de él, pero fíjate la frase que yo quiero resaltar, el que quiera hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué tienes que hacer primero? Definitivamente desear la voluntad de Dios. En segundo lugar, para obtener el conocimiento, ¿cuál fue el número 1? Desearlo. Número 2, una vez que tú lo deseas, comienzas a buscar en la palabra de Dios la voluntad de Dios. Pero tienes que entregarte a la guía y a la revelación del Espíritu Santo en la comunión con Dios. Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. En el versículo 10. 1 Corintios 2:10. Vamos desde el 9. Dice, antes bien, 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, hay que amar a Dios y hay que desear conocer estas cosas. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Qué nos reveló? Las cosas que ojo no vio ni oído oyó. O sea, las cosas, las riquezas que realmente valen. El conocimiento de su voluntad. ¿Quién nos reveló? A nosotros Dios nos las reveló por el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo nos reveló y nos revela estas cosas. Es como ahorita en este momento. Yo sé que estoy hablando la palabra de vida. Y yo sé que el Espíritu Santo te está mostrando cosas, te está hablando cosas. ¿No es cierto? ¿De qué manera las entiendes? Por el Espíritu. Ahora fíjate, dice, nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, el Espíritu todo lo sabe, aún lo profundo de Dios el Padre. Y si el Espíritu todo lo conoce, pues el Espíritu nos va a revelar ¿qué? Todas las cosas. Ahora fíjate, en el versículo 14, dice, pero el hombre natural aquí es el no nacido de nuevo, el que no se ha arrepentido de sus pecados. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No percibe significa no las discierne, no las entiende, dice. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. La palabra locura aquí, en el griego, también significa, son cosas bobas, tontas. Dicen, ay, ¿qué? No, estos están re locos. El conocimiento, ay. Para él son boberías. ¿Cómo esta gente se mete aquí durante 2 horas? Yo estuviera dormidito mejor en mi cama. Eso es como los cristianos, esa gente loca, dice. Pero aquí dice que los locos son otros. Dice, para él son locura. Y dice, y no las puede entender. ¿Cómo las va a entender? O sea, ¿cómo las va a discernir? ¿Cómo las va a entender? Porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. Se entienden espiritualmente. Pero luego dice el versículo 15, en cambio el espiritual, o sea, el nacido de nuevo, el que conoce la palabra de Dios, dice, juzga todas las cosas. Aquí juzgar es discernir. ¿Qué hace el espiritual? ¿Qué hace el Hijo de Dios? Discierne. ¿Qué discierne? Lo bueno, lo malo, lo que conviene y lo que no conviene. ¿Sabe discernir? Más adelante dice que el espiritual pone
juzga las cosas de una manera espiritual y coloca lo espiritual a lo espiritual. ¿Por qué? Porque ya empezó a conocer y empezó a ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Cuando una muchacha viene conmigo, una jovencita viene, esto es continuo, vienen conmigo y me dice, pastor, fíjese que ya tengo novio. Ah, sí, preséntamelo. No, pues es que no es cristiano. Ah, no es cristiano. No, pues yo creo que es la voluntad de Dios porque es más, se porta mejor que los jóvenes de aquí de la congregación. Ah, te sientes muy lista, ¿verdad? ¿Le quieres tomar el pelo a Dios o qué? ¿Le quieres ver a Dios la cara de tonto? ¿O qué? ¿O te estás haciendo tonta tú sola? Porque la voluntad absoluta de Dios es ¿qué? ¿Que puedes tener un novio, jovencitas, que no sea hijo de Dios? Pues no se engañen. Oh, ay, pues es que no hay, ya Dios mandará a tu príncipe negro, blanco, azul o como sea. Entonces, fíjense, qué bueno está esto, ¿no? Este es así, un filete en la mañana, así para todo el día. Bien, entonces fíjate, ¿cómo se obtiene el conocimiento? Deseándolo, dependiendo del Espíritu Santo, pero viene la parte complementaria, estudiando las Escrituras. En Juan 5:39, Jesús dijo, Juan 5:39, Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, ignoráis, dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, ignorando las Escrituras. Eso les dijo a los fariseos que le decían cosas a Jesús. Dice, ustedes están errando, se están equivocando, porque no conocen las Escrituras. Escudriñad, dijo, las Escrituras. Y se van a dar cuenta que las Escrituras hablaban de mí. La palabra escudriñar significa cavar hondo. ¿De dónde sacan el petróleo? ¿De dónde sacan el oro? ¿De dónde sacan los metales preciosos? De las profundidades de la tierra, ¿no es cierto? Tienen que escarbar. Las profundidades del conocimiento de Dios están al alcance de todo aquel que se tome el tiempo para escarbar, que se tome el tiempo para escudriñar. Entonces, ¿cómo obtenemos el conocimiento? Deseándolo, dependiendo del Espíritu Santo y escudriñando las Escrituras. Entonces, fíjate, Pablo está orando por los colosenses y también por nosotros, para que conozcamos la voluntad de Dios. Y su voluntad, ¿dónde está revelada? Otra vez, a ver, levanten su Biblia. ¿Dónde está revelada? Aquí. En la Biblia, que es la palabra de Dios. Ahora vámonos a Colosenses. Fíjate, aquí en la palabra, Colosenses 1:9, que estamos estudiando este versículo, la palabra nos habla acerca del matrimonio, de cómo debe ser la relación en el matrimonio. A los jóvenes les dice que aprendan las razones de prudencia. ¿Por qué les dijo a los jóvenes que aprendieran las razones de prudencia? Porque los jóvenes son imprudentes. En todos los países, el índice de accidentes de tráfico, de auto, se dan entre los jóvenes de 25, 28 para a los 12, 14 que empiezan a manejar. En México es el 85% de los accidentes de autos son jóvenes manejando. ¿Por qué creen? No se dan cuenta por qué, ¿verdad? ¿Cómo manejan? Bien imprudentes. Entonces dice la Biblia, ahí en Proverbios, jóvenes, a los simples, para que aprendan cordura, que aprendan prudencia. Habla del matrimonio, habla del comportamiento, habla de todo, habla la Biblia, de todo lo que tiene que ver con la vida del ser humano. Y ahí lo encontramos. Pero si no estudiamos, no vamos a tener el conocimiento de su voluntad. Entonces vamos otra vez al versículo 9, Colosenses 1:9. Entonces, ¿cómo ora Pablo? ¿Cómo pide que sean llenos del conocimiento de su voluntad? Conocimiento. Pero luego dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual.
Esas palabras están muy interesantes. Necesitamos meternos un poquito más. Fíjense, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ok, el conocimiento de su voluntad nos llevará a obtener sabiduría. ¿Estamos o no? Pero no solo sabiduría, sino entendimiento espiritual. Y aquí entendimiento espiritual es inteligencia espiritual. Así como hay inteligencia natural, también hay inteligencia espiritual. Ahora, dice aquí sabiduría, ¿no es cierto? Sabiduría viene de una palabra griega, que es la palabra Sofía. ¿Hay alguna Sofía aquí? A la hijita de Julio, ¿verdad? ¿Tú eres Sofía también? Tú te llamas sabiduría, fíjate. Sí sabías, ¿no? Que Sofía significa sabiduría. La hijita de Julio también se llama Sofía. Y Sofía significa sabiduría. Filosofía es una palabra yuxtapuesta. Filos es amor. Y Sofía es sabiduría. Y filosofía es amor a las palabras sabias. Eso es filosofía. Amor a los pensamientos inteligentes. Eso quiere decir filosofía. Pero hay filosofía del mundo y hay conocimiento y filosofía de Jesús. Entonces nosotros debemos de amar, ¿qué? La sabiduría de Dios. Porque en Santiago habla de dos tipos de sabiduría. Dice que la sabiduría de este mundo es terrenal, animal y diabólica. Fíjate, de ahí no la baja. ¿Por qué? Porque la sabiduría que el mundo tiene no tiene que ver nada con Dios. ¿Conoces gente sabia allá afuera? Pero esa sabiduría aparta de Dios. ¿Se fijan? ¿Notan eso o no? Entonces, dice aquí que sabiduría, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, sabiduría viene de la palabra Sofía, pero la sabiduría, escuchen bien, es la habilidad que nosotros obtenemos en la palabra de Dios. Entonces, la recopilamos, esa sabiduría, ese conocimiento, y recopilamos, juntamos los principios de Dios. ¿En dónde? En nuestro corazón. Eso es sabiduría. Ahora fíjense, dice sabiduría e inteligencia espiritual. La palabra inteligencia espiritual es un término que se refiere a la aplicación que nosotros hacemos del conocimiento. A ver si me explico. ¿Cómo tenemos el conocimiento? Deseándolo y estudiando la palabra de Dios, ¿cierto? A ver si no lo hago complicado. Así obtenemos conocimiento, leyendo, estudiando la palabra de Dios. Pero la sabiduría es la que te da la habilidad de aplicar el conocimiento. Hay gente que tiene mucho conocimiento, pero no tiene sabiduría. Déjenme ponerles un ejemplo. San Pablo dice a los Corintios, dice, sabemos que los ídolos no son nada, dice. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces hay hermanitos que con una sabiduría impresionante dicen, no, pues ya ves, el conocimiento envanece. ¿Los han oído? ¿Pero qué no acabamos de ver que el pueblo fue llevado cautivo porque le faltó? Entonces, ¿cuál es el equilibrio entre el conocimiento? ¿Cuál es el equilibrio? La sabiduría. Es cierto que el conocimiento sin sabiduría envanece. Y yo soy esto, y yo sé el otro, y yo sé la Biblia. Hay cristianos que se envanecen porque oraron por un enfermo y se sanó.
Y ellos empiezan a ver como Benny Hinn, dicen, yo soy... cálmate. El conocimiento por sí mismo, si no tiene el equilibrio de la sabiduría te hace ser humilde delante de Dios. Porque la sabiduría reconoce que esto es dado por gracia. ¿Sí o no? Entonces fíjate, es cierto que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y el amor hace, fíjate, que la sabiduría la apliques, sepas cómo aplicar el conocimiento. Fíjate, Pablo le dijo a los corintios, sabemos que un ídolo no es nada en este mundo. ¿Qué es un ídolo? Nada. Pero luego él dijo, pero no todos tienen este conocimiento. Por ejemplo, mire, yo cuando he viajado a distintos países, sobre todo en Europa, que es pues, el continente viejo, ¿no? Pues allí hay monumentos y hay iglesias de 1500 años, pero que son catedrales, que son como monumentos, ¿no? Entonces, de una manera, pues para ver y yo me meto. Y yo veo, yo me meto. Por ejemplo, allí en Notre Dame, en Francia, pues ahí, ¿verdad? Y allá, uy, qué construcciones tremendas, nada más como simple turista. Y pues está un ídolo allí en la esquina, ¿no? Y otro allá. Y pues no hace nada. Están allí, tiesos. Pero escúchame bien, hay cristianos que dicen, no, hasta le dan la vuelta, no pases por allí. El otro día dicen, yo pasé y estaba ahí San Pillín de Torres, estaba allí, y entonces yo pasé y lo vi y me echó ojos. Yo lo vi que me torció los ojos. Yo lo vi y sentí re feo y se me puso la carne de gallina así, el pellejo se me puso así. No, yo sentí una presión de ¿Sabes por qué? Porque no tienes el conocimiento que un ídolo no es nada. Fíjense, el pueblo es llevado cautivo porque le falta conocimiento. Me están viendo así como... No, sí, miren, una vez iba con mi hija y entramos a una iglesia de esas. Entonces dice, ¿qué es aquí, papá? Digo, esta es una iglesia fulana de tal, ¿verdad? Ustedes saben, ¿no? De tal religión. Dice, oye, papá, ¿y esos muñecos? Pues ahí están. Y estaban teniendo su reunión, ¿verdad? Es que es una iglesia que está tapizada así de oro. El altar es impresionante. O sea, desde el punto de vista estético es bellísima. Yo estaba mirándola así y la niña miraba así. Y luego, oye, papá, ¿esta es una iglesia? Le digo, sí. Dice, dice, ni un panderito hay. Entonces, salimos y una hermana, porque andamos así como en un tour, ¿no? Dice, ¿tú metiste a tu hija a la sinagoga de Satanás? Digo, no. ¿Se va a llenar de demonios tu hija? No se va a llenar de demonios mi hija. Porque los ídolos, ¿qué son los ídolos? Nada. Pero no todos tienen este conocimiento. Y como no tienen el conocimiento, escuchen bien, entran en el nivel de la superstición. ¿Saben cómo funciona la hechicería? Por superstición. Te voy a hacer un mal, vas a ver. Entonces el otro lo cree y por eso funciona, porque lo cree la gente. Entonces cuando tú tienes conocimiento de las cosas, imagínate, te da una seguridad impresionante en esta vida. De veras. No sé cómo lo están recibiendo, pero la sabiduría te ayuda a aplicar el conocimiento. Por ejemplo, fíjate, una vez una señora me dice, pastor, hace años de esto, en una época en que la economía en México estaba en quiebra y
y los intereses subían y era una cosa horrible. Entonces esa señora vino a pedir un consejo. Me dijo, pastor, fíjate que, pues mira, yo tengo 3 casas. 2 están totalmente pagadas y una la saqué con un crédito. Y esa casa, con la subida de los intereses, se me fue altísimo. Entonces, ¿qué hago? Me dice. Entonces yo le digo, a ver, tú tienes 2 que ya están pagadas. Ok. De las 2 que tienes pagadas, ¿cuánto debes? Me dice, no, como $300,000, me dijo. Yo se lo pongo en dólares para que, por el cambio, ¿verdad? Como $300,000 debo, me dice. A ver, ¿de cuánto valor es una de las 2 casas que rebase o que sea del valor del cual tú debes? Dice, bueno, una de esas vale $350,000. Le dije, pues ya tienes la solución. Vende la casa de $350,000 y pagas lo que debes para que ya los intereses ya no y estés en ceros y te quedes con 2 casas. Y me dice, no. Le digo, ¿cómo que no qué? No, dice, yo por fe voy a creer que el Señor, yo por fe y que no sé qué, y por fe declaro, y que yo decreto, y que quién sabe cuánto rollo empezó a decretar allí la señora presidente. Solo los presidentes pueden decretar políticamente y solo Dios puede decretar cosas. Nosotros no somos dioses para decretar. Hay una doctrinilla que yo decreto, tú no decretas nada. Pues la señora que venía de otra congregación que le enseñaron este tipo de cosas decía, no, yo por fe, yo declaro y confieso y Dios me va a hacer que yo salve y tener mis 3 casas. Le dije, bueno, yo ya le dije lo que usted tiene que hacer. Pues, ¿qué creen? Que se disparan más los intereses y que le embargan las 3 casas. ¿Saben que perdió las 3 casas? Y llegó llorando, ¡ay, pastor, perdí todo! ¿Y dónde están sus decretos? ¿Y dónde está su confesión positiva? No le dije así porque estaba en un momento difícil la señora, ¿no? Pero sí le dije, hermana, la palabra de Dios ahí estaba. Te faltó sabiduría. Escuchen, hay cosas en esta vida que se solucionan con sabiduría y no con fe, sino con sabiduría. Pero si no tienes el conocimiento, ¿cómo vas a aplicar la sabiduría? Se necesitan ambas, fíjate. Y hay cosas que se solucionan con fe. No sé si me estoy explicando cuál es el momento en que, por ejemplo, una enfermedad, un cáncer, por más conocimiento que tengas y sabiduría, pues te ayuda a saber cómo orar. Pero a fin de cuentas, lo que te va a llevar a que Dios pueda obrar es la fe, ¿no es cierto? Pero lo de la fe es otro tema. Aquí estamos en el conocimiento de su voluntad. Bien, vámonos para avanzar. Entonces, fíjate, esta sabiduría nos ayuda pues a aplicar el conocimiento en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, a mayor conocimiento de la voluntad de Dios, fíjate bien, a mayor conocimiento de la voluntad de Dios y con sabiduría aplicamos ese conocimiento, esto nos va a llevar a una vida de más plenitud, a una vida que agrada más a Dios, a una vida que glorifica más a Dios. Y como resultado está el versículo 10, fíjate, Colosenses 1:10. Entonces fíjate, Pablo ora para que sean llenos, controlados del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y luego te dice el versículo 10, ¿para qué? Para que andéis, y aquí habla ya de conducta, ¿estamos? De vida cotidiana, para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo? Agradándole en todo.
¿Ven? Agradándole ¿cómo? En todo. Cuando tú perdonas a alguien que te ofendió, estás agradando a Dios. Cuando tú ayudas al que necesita una ayuda, estás agradando a Dios. Cuando tú estás consolando a alguien que necesita consuelo, estás agradando a Dios. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto. Al principio de la reunión yo les decía, le doy gracias a Dios por sus vidas. Estamos empezando a ver el fruto. Ya empezó a salir una naranjita por acá, ¿verdad? Y otra por acá. Ya se empieza a ver el fruto. A muchos de ustedes los hemos visto crecer en estos últimos 5 años en el Señor. Y ahora ya saben un poco más distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿no es cierto? Ya saben distinguir más entre lo que es palabra de Dios y lo que son rollos que traen por ahí. ¿A poco no? ¿Cómo es que han obtenido eso? Por medio del conocimiento de su voluntad. ¿Eso a dónde los ha llevado? A tomar mejores decisiones. ¿A poco no? A conducirse mejor. Los ha llevado a caminar como es digno del Señor. Y sus vidas cada vez más han ido agradando a Dios. Por eso se ve la mano de Dios en lo que están haciendo, fíjense. ¿Ah? Llevando frutos, empiezan a ver los frutos en toda buena obra y creciendo. O sea, no se quedaron ahí. Creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. No se pueden conformar con lo que han logrado hasta ahorita. Hace poco se graduaron muchos estudiantes, no sé cuántos eran, 100 y pico, no sé. Nunca tuve el número exacto de los egresados de la escuela bíblica, que estudiaron 2 años sistemáticamente la Biblia. Y yo les dije, ni crean que ya la hicieron, apenas empezaron. Yo tengo más de 30 años estudiando la Biblia y cada vez que la abro más me sorprendo. Y apenas ojeo la Biblia y empiezo a leer y me quedo en un solo versículo. A ver, ¿y qué quiere decir esta palabra? ¿Y qué quiere decir? Y empiezas a investigar, y empiezas a estudiar, y empiezas a llenarte más del conocimiento. Y luego, Señor, dame sabiduría, dame sabiduría. Porque hay que saber cómo responder en ocasiones, ¿no es cierto? Una vez una señora dice, ay pastor, yo me meto en problemas de todos lados. ¿Cómo que se mete en problemas? ¿Por qué? Dice, pues es que a mí me gusta predicar la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que te hace meterte en problemas? Es que a donde llego tumbo todos los monos que tienen en la pared. Le digo, ¿te sientes Elías o qué? A ver, cuéntame. Y ya me cuenta, no, pues el otro día llegué con mi abuelita, dice, y abuela, dice, porque pues no me había recibido por muchos años por hacerme cristiana. Entonces, pues fue su cumpleaños y pues que venga fulana, y admitió. Entonces yo llegué todavía con sus monos. Entonces yo agarré todos y pisoteé todos y los rompí y me corrió mi abuela. Le digo, mira, tú tienes el conocimiento, pues que los ídolos no deben ser adorados, pero te falta sabiduría. ¿Te acuerdas de Pablo? Le dije cuando llegó a Grecia. Dice que llegó y había una fiesta ahí, en Grecia, de idolatría. Y dice que caminaba Pablo por las calles y veía los altares a los dioses, y Zeus, Artemisa, Venus, y veía la ciudad entregada a la idolatría, y su espíritu se enardecía. Pero él era sabio. Seguramente él dijo, no, si yo les tumbo la imagen de Diana, hasta aquí llegué, me van a linchar. Entonces él dice que se enardecía su espíritu viendo la ciudad entregada a la idolatría, y caminaba y de pronto dice que vio un altar con una inscripción que decía, al Dios no conocido. Dijo, oigan, de este les vengo a hablar. Fíjense, él no dijo, ese Zeus, esa Diana, no sirven para nada. ¿Verdad que no les dijo eso? Porque él sabía, en otras ocasiones eran más agresivos. Es que es según la situación. Y ahí es donde entra la sabiduría.
Ahí es donde entra el discernimiento. ¿Cómo voy a hacer las cosas, Señor? Hay veces que hay que ser agresivos, hay veces que hay que irse por otro lado. Y ahí es donde el Espíritu Santo, que nos revela las cosas, nos da la sabiduría. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Y se la dará gratis. Amén. Entonces Pablo dice, al Dios no de este les vengo a hablar. Y todos, ¿cómo? Sí, del Dios no conocido. En Él somos y vivimos y nos movemos. Y este es el Dios que... Y allí en Grecia fundó la iglesia de los Corintios. La sabiduría, qué importante, hermanos. Yo quisiera terminar orando para que Dios, así como Pablo oró por los colosenses, para que Dios les dé, sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia, para que anden como es digno del Señor. ¿Cuántos quieren andar como es digno del Señor? Agradándole en todo. Pónganse de pie. Vamos a orar. Gracias, Señor. Cierra tus ojos para no distraerte. Comprometidos con su verdad, con la verdad. Pero esta verdad hay que conocerla. Y es la verdad de la palabra de Dios. Conocimiento de su voluntad. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de escudriñar tu palabra, de estudiar tu palabra. Cada uno de los que estamos aquí deseó por su propia voluntad venir. Nadie obligó a nadie. Y si alguien obligó a alguien ya adulto, pues dale sabiduría, Señor. No es así. Padre, queremos conocer y ser llenos y controlados por el conocimiento de tu voluntad. Queremos saber cómo debemos obrar, cómo debemos comportarnos, cómo debemos responder. Necesitamos obtener ese conocimiento, y ese conocimiento está en tu palabra, Señor. Aquí están los valores absolutos. No son relativos, son absolutos. Tú, Señor, a lo bueno le llamas bueno y a lo malo le llamas malo. Tenemos que aprender nosotros, cada uno, a llamar las cosas como tú las llamas. Señor, en este peregrinar de nuestra vida por este mundo, hay muchas situaciones, Señor. Y a veces no sabemos cómo comportarnos. Pero el conocimiento y la sabiduría y la inteligencia espiritual nos van a ayudar, Señor, a saber contestar, a sabernos conducir, a saber qué hacer en determinada situación. Padre, queremos orar y oramos para que, así como Pablo oró por los colosenses, que fueran llenos hasta la coronilla, todos llenos completamente del conocimiento de tu voluntad. Así que en esta congregación, Señor, todos los que se congregan, todos los que vengan a este lugar, sean llenos del conocimiento de tu voluntad. Que en este lugar siempre se predique la palabra de Dios, para que los santos conozcan la voluntad tuya, Señor. Pero danos sabiduría para saber aplicar este conocimiento. Inteligencia espiritual para saber cómo conducirnos, para que andemos como es digno de ti, Señor, agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y no solo eso, Señor, sino creciendo en el conocimiento de Dios. Que no nos gloriemos en la riqueza, en la valentía, sino en entenderte, Señor, en conocerte, quién eres, lo que eres capaz de hacer, lo que puedes hacer por nosotros, y por qué a veces permites cosas
¿Por qué a veces nos proteges? ¿Por qué a veces parece que no nos proteges? Pero todo está en tu control, Señor. Que sepamos entenderte, conocerte. Danos sabiduría, Señor. Si alguno tiene falta de sabiduría, te la pedimos, Señor. Como esposos, que sepamos cómo dirigir la familia, amando a nuestra esposa, dirigiendo a nuestros hijos. Como estudiantes, sabiendo cómo nosotros debemos de conducirnos con los amigos en la universidad, en el trabajo, Señor, en la calle. Como ciudadanos de este país, que tengamos el conocimiento y la sabiduría. Cuando tengamos problemas de envidia, de celos, que sepamos qué hacer, Señor. ¿Cómo es que podemos lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo? Y que con sabiduría, con revelación, con inteligencia, sepamos rechazar las cosas que no convienen, las cosas malas. Padre, establece, Señor, tu trono en este lugar. Que cada uno llegue un momento en que pueda aún gloriarse y decir: yo conozco a Dios. Yo conozco y sé cómo obra Dios. ¿Qué es lo que es capaz de hacer por mí y para los míos? En el nombre de Cristo Jesús.